va así como va. Entonces, para que usted me comprenda. Y usted que me está escuchando me entienda, ya que esta parte va para allá. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, ya eres testigo nocional, ¿cierto? Porque algunos dicen, pero es que yo apenas estoy empezando, hermano. Yo me bauticé, pero estoy... No, le digo que yo desde el primer momento que me convertí, llevaba 1:30 de convertido. Escúcheme esto. Yo ya me había comprado mi Biblia y llegando a la casa donde vivía, que había rumba, me paré en toda la sala, apagaron ese equipo y pensaron que era una broma y le dije, soy evangélico. Y empecé a dar testimonio. Empecé a luchar en mi primer mes y medio, casi un mes y medio, con las palabras. Porque yo era muy maldiciente, en medio estaba. Pero le empecé a pedir a Dios que me ayudara. Pero es que hay personas que no llevan un mes, llevan años, hermano. Le ganaron a Bolívar en edad. Y ahí es un demonio. Escúcheme, ojo con esto. Un demonio que toma control. Y es una atadura que ha tratado de infundirte en tu alma, pero se tiene que romper en el nombre de Jesús. Amén. Se tiene que romper, porque en tu corazón tiene que haber limpieza espiritual, consagración y santificación. Y cuando usted se llena de Dios, cuando usted, por más dificultad, por más machucón, por más ira que te hagan sacar, por más coraje que te dé, de ti no pueden salir palabras sucias, porque de una fuente no puede salir agua sucia, agua dulce y agua salada, agua turbia y agua limpia. Sale una sola fuente. Entonces se tiene que llenarse de Dios. No te justifiques, porque si el Señor viene hoy o mueres, te pierdes. No te puede justificar. Y le digo con esto, de toda palabra corrompida que salga de vuestra boca, tendréis que dar cuenta, dice el Señor. Ojo con eso. Pidámosle al Señor, dígale, cámbiame, límpiame. Pero yo aprendí algo, tome determinación y decisión, dominio propio, frene esa lengua, pídale al Señor fortaleza y poder, porque es mejor la obediencia que los sacrificios. Es mejor obedecer a Dios que sacrificar a Dios. Dios toma la obediencia. Usted puede ser que no sea de mucho ayuno, de mucha vigilia, y no te justifica. Pero tú tratas de vivir para Dios, da testimonio. Eso te justifica más que aquel que inclusive en un momento ayuna, clama, ora, se mete en retiros, dura semanas, y vuelve y golpea a la esposa, blasfema, maldice, se emborracha, se fuma un cigarro, marihuana, bazuco, se droga. Señor, perdóname, cuando tú eres consciente que estás pisoteando la sangre del Cordero. Estamos hablando del testimonio de nuestra vida y que somos testigos. No somos un testigo opcional, por si de pronto. No, un testigo, somos testigos reales. ¿Cuánto lo creen? Somos testigos reales. Cartas abiertas al mundo, leídas por todos. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé fortaleza. Y si Dios en un momento ha cambiado a otros, a ti también te puede cambiar. Porque por una palabra puedes estar botando todo el testimonio, o aún el anhelo de que alguien quiera servir a Dios. Hay que predicar, hay que vivir lo que predicamos. Pero si usted tiene eso, son ataduras, escúcheme, son ataduras. Rompa esas ataduras en el nombre de Jesús y declare y determine y pídale dominio propio. Señor, de mi boca no salga ni una mala palabra más. Porque en el momento que tú dices gloria a Dios, alabas y honras, pero en el momento que tú maldices, estás honrando al diablo. Le estás dando honra a Satanás. Le estás entregando parte de tu vida. Le estás glorificando.
Por eso el Señor dice: glorificad al Señor en vuestros corazones, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, hablando entre vosotros